buenos días, América Latina, buenas tardes, Europa. Bienvenidas y bienvenidos docentes, maestras que nos acompañan a la Semana Iberoamericana de la Educación, CIE Edu 21. Agradecer la colaboración de Smart Technologies, la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicos, la CSIC, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, el Espacio Común de Educación Superior en Línea, el SSELI, y además también agradecer a nuestro anfitrión, Red Cudi, que también trabaja de manera colaborativa con la Red Clara. Gracias a todas y todos por conectarse en esta sesión especial que platicaremos sobre la televisión educativa e imágenes de la ciencia. Un tema fundamental que ha estado sin lugar a dudas presente en todo el quehacer de nuestras maestras y nuestros maestros, principalmente con el fortalecimiento de los modelos de la educación a distancia. Recuerden que estamos nosotros colocados en el stand que hemos tenido en esta Semana Iberoamericana de Educación, donde ustedes podrán consultar no solamente esta charla, sino otras charlas, así como los materiales que nos compartan nuestros expositores que tendremos el día de hoy. Para iniciar esta charla, este diálogo interactivo que tendremos con tres personalidades en el ámbito iberoamericano y actores protagónicos de la televisión educativa, quisiera yo presentarlos para que demos una idea de toda su experiencia y a quién nos representa el día de hoy. Nos va a acompañar en este diálogo que tendremos Miquel Francesc Domenech. Él es secretario general de ATEI, profesor titular y director del taller de audiovisuales y del máster oficial de contenidos y formatos audiovisuales de la Universidad de Valencia en España. También nos acompaña Nicolás Schoenfeld. Él es comunicador y productor audiovisual. Se formó en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires con un recorrido orientado a la producción audiovisual y a la gestión y comunicación de políticas públicas. Fue coordinador de contenidos del sistema de TV digital en Argentina, donde creó el proyecto Aqua Mayor, el primer canal de América Latina dedicada a los adultos mayores. Produjo también numerosas series de televisión y participó en más de 30 eventos de América Latina y Europa como jurado y expositor. Es miembro del equipo fundador de Tal Televisión, Televisión América Latina, la red que reúne a las televisoras públicas y culturales de la región, donde hoy ocupa el rol de director ejecutivo. Nicolás, muy buenas tardes a ti, buenos días, América, bienvenido. También nos acompaña Germán Alfonso Pérez Rodríguez. Él es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana. Es especialista en producción ejecutiva, diseño y gestión de contenidos, director de radio, cine, teatro y televisión. Ha sido y es miembro del Consejo Directivo de la TEI, de la Asociación de la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana, y además es gerente general del Canal Universitario Nacional Zoom, un canal de las televisiones universitarias. Como ven, pues desde hoy, desde Colombia, desde España y desde Argentina tendremos tres grandes expositores que nos van a platicar, que van a analizar y reflexionar sobre el papel de la televisión educativa, las imágenes de la ciencia y sobre todo en este momento de articulación y que nos invita a hablar de esta suma de alianzas. Bueno, yo iniciaré primero por darles ahorita a cada uno de ustedes la palabra. Quisiera yo hacer una pregunta que desencadene el diálogo y desencadene sus reflexiones al respecto. Primeramente, me gustaría escucharlos de los tres para que también les ceda yo a ustedes la palabra. Primero, desde su ámbito de actuación en cada una de sus organizaciones que representan en este ámbito iberoamericano y americano y latinoamericano, quisiera saber cuál ha sido el papel y los retos que han enfrentado, sobre todo las televisiones educativas, culturales y universitarias durante esta pandemia. Pues hemos visto que gran parte de los países han utilizado efectivamente la televisión, los recursos educativos digitales, las ciencias, imágenes de la ciencia para apoyarse en este momento trascendental donde pues tuvimos que cerrar nuestras escuelas, tuvimos que cerrar nuestras universidades. Entonces la televisión educativa se pone nuevamente en el centro de actuación del sistema educativo. Nuestras profesoras y profesores que nos acompañan de toda Iberoamérica el día de hoy, pues me parece que quieren reflexionar y quieren conocer su experiencia en cada uno de los ámbitos. Así que bueno, me permitiré darle la palabra entonces a Miquel. Miquel, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Un Muy honor. bien, por aquí en España de momento contemporizando, catalizando la tormenta pandémica aún. Esperemos que sea ya la parte final, ¿no? Pero en fin, porque la vacunación ya está avanzando y las oleadas creo que más fuertes también han pasado. Pero en fin, haciendo frente. Y bueno, pues respecto al organismo al cual represento como secretario general de ATI,
quisiera decir una cosa que siempre ocurre, si a las crisis, los periodos de tensión implican reflexión y implican generar nuevas ideas y nuevas oportunidades. Yo creo que en este sentido nosotros pues hace ya más de un año hicimos el último acto presencial, un té de morfosis en Nicaragua, ¿no? También Germán nos acompañó, ¿no? Y yo creo que Nicolás también estuvo con nosotros allá. Y, y fue el último, digamos, evento presencial que hicimos. Afortunadamente, yo coincidiendo en el mes de junio, coincidiendo con un congreso internacional que se hizo de comunicación, hice un TV Morfosis a través de una plataforma como esta, ¿no? Estuvimos interactuando, pero ya fue un acto no presencial, que duda cabe. Hicimos hicimos el tercer aniversario de NCC también, de manera no presencial, en un falso directo, ¿no? En el 9 de octubre. Y en fin, pues hicimos la asamblea también de manera no presencial a final de año desde Valencia, a través de la plataforma Zoom concretamente, pero la presencialidad de alguna manera se redujo muy mucho, ¿no? Es decir, en ese sentido, en la asamblea los que estábamos en Valencia pues éramos la mínima gente y demás en la misma sede en la cual estábamos. Bien, este año yo creo que esa no presencialidad nos ha obligado a muchas cosas. Nos ha obligado a refundarnos, a replantearnos muchísimas cuestiones. En el caso de nuestra institución, yo me acuerdo perfectamente, nada más llegar aquí a España ya con COVID, a partir de Europa coincidí y en aquel momento en la infección de Milán, gente amiga mía, periodistas que venían en el avión, que estaban en la primera oleada, ¿no? De Milán acá, y que trajeron parte de la epidemia. Afortunadamente nos libramos en este momento y después, afortunadamente, yo estoy en plenas condiciones de salud. Y los que nos planteamos enseguida, yo ya en el mes de marzo, es de hacer algo que no teníamos, es decir, hacer nuestra nube propia, generar un espacio de intercambio, porque la crisis obligó, como habíais dicho antes, a cerrar colegios, a cerrar muchas cosas y abrir una cosa que son los hospitales. Lo que se ha abierto son los hospitales y los demás centros se han cerrado, ¿no? Estos centros de divulgación, de enseñanza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me puse manos a la obra y empezamos a trabajar en tener un repositorio propio, potente, grande, de intercambio de materiales. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros más de 70 socios lo que necesitaban era producir y la rejilla de horas de su programación de alguna manera cubrirla, ¿no? Y teníamos que hacer intercambio ahora más que nunca esa necesidad. Nos pusimos en marcha, los adherentes, los socios que participaron en esta iniciativa, en la cual estamos ya en una fase muy avanzada, ya hemos pasado la fase beta de esta ATI Media, ¿no? Esta ATI Media que es nuestra nube de carrito de compra pero sin pago, ¿no? De intercambio de alguna manera. Tuvo buenos resultados y continúa en la actualidad ensanchando, ¿no? Ensanchando espacios. Por lo tanto, tenemos, yo creo, ahí un excelente, ¿no? No voy a extenderme luego, si acaso, hablaremos de lo que es, las características y demás en el debate, ¿no? También, por otra parte, pues nos obligó a lo que es la comunicación científica, a ponerla muy, muy en primer plano. Y en ese sentido, lo que es NCC, pues fue incrementándose y hubo NCC Salud. Hemos incrementado en este año más programas en torno a lo que es tal, y al final también hemos hecho una DOC NCC Salud. También en mi centro y en la mayoría de universidades tal, el tema salud está en primer plano, y sobre todo en nuestros canales, ¿no? Educativos, culturales, que lo que intentamos más que divertir es educar, generar valores, ¿no? Sociales y humanos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido también NCC, y después podemos hablar, tienen en este repositorio de este debate toda la información de cuántos adherentes son y demás, después lo podemos hablar, y en ese sentido yo creo que hemos crecido muy mucho por encima de las posibilidades. NCC ahora mismo tiene ya una serie de galardones, estamos a punto de empezar en lo que es en el cuarto aniversario que se celebrará
Aún tenemos un consejo consultivo pendiente ahora en junio para mirar cómo y dónde lo hacemos, si lo hacemos online o si lo hacemos semipresencial, en fin. Yo creo que es la iniciativa, de alguna manera, de este ATI refundado más sobresaliente, ¿no? Sin duda alguna. Y por otra parte, también hay en la asamblea última de ATI, dado el tiempo, la adaptación, la resiliencia a la cual estábamos obligados, renovamos junta, renovamos junta, se introdujo a más miembros de la junta y demás, y a partir de ahí se aprobó en esa misma asamblea general el generar lo que son unos premios que son llamados Createi, el primer certamen Createi. El primer certamen Createi es un certamen audiovisual iberoamericano de divulgación cultural y científica que nace justamente para reconocer esa creatividad en todo el espacio de las producciones audiovisuales iberoamericanas, ¿no? Estrenadas en el 19, en el 20. Nos interesan mucho en el 20. Y justamente hemos centrado de no hacer un festival, un certamen al uso, donde siempre están las mismas categorías, etcétera, etcétera. Lo que hemos querido hacer ahí también es justamente primar aquellos relatos que tienen ese background de pandemia, con una serie de modalidades, ¿no? Hasta 9 modalidades, donde hay un largometraje documental, hay varias categorías, donde está el mejor reportaje científico y cultural, pero reportajes no de larga duración, sino de 15 minutos, mejor programa educativo, microrelatos para redes sociales, el mejor relato de impacto social, series de microespacios divulgativos, hay un montón de microespacios cada vez más, la mejor serie documental, también las piezas estas que hay cada día más habituales de podcast, de lo que son audios y por supuesto audios científicos, y también el mejor programa cultural. Nos hemos centrado en esta primera edición, hemos querido hablar exclusivamente de aquellos temas que tienen que ver con ese espacio, con ese contexto pandémico a través del cual estamos. Por lo tanto, y acabo, efectivamente, la pandemia nos ha obligado a repensar muchas líneas de trabajo en las cuales estábamos. Por lo tanto, voy a decir, sí, la pandemia ha sido un incentivo a la creatividad. Y eso yo creo que es positivo. Muchas gracias, Miquel. Pues me parece que para todo el mundo y en particular para la TEI, que ha sido una de las grandes asociaciones que configuran y que integran a las televisiones educativas y culturales, estas dos iniciativas que han emprendido y que han reforzado NSC y el premio TEI, este certamen para producir, sobre todo incentivar la producción de estos recursos educativos. Muchas gracias, Miquel. Me parece que con esto damos un tema de replanteamiento. Nicolás, ¿cómo lo han vivido desde tal? ¿Cómo llevan ustedes esta pandemia con esta reformulación que han pasado? Cuéntanos. Bueno, ante todo, saludarte, Germán, a los dos Germanes, un placer estar con ustedes y con Miquel en esta conversación y en este intercambio para pensar bueno, lo que vino pasando y cómo podemos construir hacia adelante. Fue un año muy especial el de la pandemia, fue realmente, digamos, estamos en la pandemia, pero el año pasado sin duda fue el año de la pandemia, ¿no? Por lo menos para nosotros contemporáneos de este tiempo. La verdad que fue interesante, yo creo que también fue el año de la televisión educativa. El año pasado, y lo seguirá siendo, fue el año en que las televisoras educativas se vieron enfrentadas a una situación única, donde de alguna manera, curiosamente, necesitaron volver a las fuentes para volver a las fuentes de sus más básicas líneas fundacionales para sostener a muchos de los sistemas educativos nacionales y curriculares por lo menos en toda América Latina. Eso fue sin duda un desafío sin precedentes
y que fue sincrónico en la región. Lo interesante de eso es que el espacio de Tal constituyó un espacio de alianza colectiva y de acción colectiva. Entonces, a partir del sistema de distribución que Tal realiza todos los años y del esquema del banco de contenidos, que también es, por supuesto, ahora a través de una nube y con una circulación mucho más ágil que la que tenía una década atrás, se pudo generar una reacción interesante y un espacio de solidaridad que generó y se cristalizó en muchas acciones concretas. De hecho, Germán con Canal Zoom fue parte también de esa movida. Entonces, lo primero que hicieron los canales fue construir rápidamente una caja especial de contenidos audiovisuales y recursos para redes sociales y diferentes herramientas para trabajo de la pandemia en conjunto, digamos. Entonces, por supuesto que Colombia, México, Argentina, Brasil fueron los países que más rápidamente produjeron contenido. Y ese contenido fue puesto a disposición en una caja libre, abierta, para que todos los distintos canales con distinta capacidad de producción pudieran tener spots de prevención, explicación. ¿Recuerdan los primeros spots? Cuando empezábamos a entender qué era el coronavirus, que había que lavarse las manos, de las cosas más básicas que fue evolucionando, fue como un espacio dinámico, no del todo prolijo e institucional, sino más bien como un espacio de mangas arremangadas y de trabajo, de ir juntando materiales sobre esa situación. Después, lo que decidimos en aquel momento, cuando entendimos lo que pasaba y las televisoras que construían rápidamente franjas infantiles, porque de pronto todos los niños en las casas, en el mejor de los casos, ¿no? Los niños encerrados en las casas, entonces generamos el paquete especial de contenidos infantiles que sumó más de 100 horas de contenidos infantiles que distribuimos libremente. Se decidió entre los miembros ya no compartir solo dentro del esquema de Tal, sino abrirlo para uso de también los canales que estuvieran en otras asociaciones o que no estuvieran en ninguna asociación, entendiendo que había una situación límite y que había que encontrar la manera de ayudarnos mutuamente para poder ayudar. Porque, en definitiva, las construcciones como Tal, como ATEI, como la propia Udual, son construcciones que suponemos que las tenemos para generar políticas de largo plazo, para discutir, para entender el mundo, el momento en el que vivimos, pero también son estructuras que cada uno como puede y de la manera que puede, de pronto son desafiadas a tener que actuar, como decía Miquel en su exposición, a tener que resolver, porque para algo estamos todos juntos y nos reunimos en distintos lugares y discutimos las maneras de construir cooperación. Entonces eso fue muy interesante, una sensación como de movimiento conjunto que se vivió para llevar adelante estas cuestiones y se generaron estos productos. A partir de ahí, no me quiero extender un montón, pero Paca Paca, el canal infantil, propuso realizar una experiencia donde convocáramos a los niños de América Latina a mandarnos los dibujos de lo que veían, de su conexión con el mundo, que era la ventana. Entonces se generó ese proyecto Ventanas al Mundo, donde muchísimas televisoras participaron convocando a los niños, y los niños del continente y de algunos países europeos. Curiosamente, Bulgaria y Rumania, no entendemos bien la razón, por qué, pero tuvieron una vinculación increíble y mandaron
muchísimos dibujos de sus niños y se generó como una muestra, gran muestra infantil que derivó en una coproducción dando seguimiento a algunos de esos niños y la posibilidad de salir de la calle o no salir. Pero como abrir, por un lado se abrió un espacio de prevención, por otro lado se abrió un espacio de servicio para los niños, y luego la reflexión conjunta fue, hay que dar un espacio a los propios niños de expresión, para poder expresar, entender lo que está pasando. Entonces, estamos como en el medio de todo ese movimiento de cuestiones que sucedieron y que nos van generando desafíos, ¿no? Que nos presentan nuevos desafíos. Así que esa es la escena. Tal en el medio siguió haciendo su distribución de contenidos regular que hace anualmente a todos los asociados y las coproducciones, donde hay una coproducción de ciencia que se está llevando adelante, pero básicamente la visión desde donde se encaró la cuestión de la pandemia fue de fortalecer las herramientas para brindar un servicio público concreto a la comunidad. Muchas gracias, Nicolás. Pues me parece que la perspectiva de la televisión educativa iberoamericana tiene que ser esa, una televisión tal como lo define la UNESCO, una televisión de servicio público, una televisión que colabore en la ciudadanía, y en este tema de pandemia pues ha sido fundamental para los mensajes, para la prevención y la contingencia de esta pandemia. Muchas gracias, Nicolás. Pues bueno, ahora quisiéramos escuchar también y solicitarle a Germán Alfonso Pérez del canal universitario Zoom, un canal que me parece que también tiene un papel relevante, sobre todo porque la televisión universitaria es otro sistema, otro nivel educativo para el caso de estas modalidades y niveles, pero la televisión universitaria también tiene un gran potencial. Germán, tocayo, ¿cómo la vivieron ustedes? Adelante. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias también por la invitación a CECIC, a la UDAL, a la Red UDI, a la misma Bienal Internacional de Cine Científico, desde luego que a la TEI, a la RECTAL, y por supuesto, creo que, sin ánimo de hacer resumen de la pregunta, pero pues el intervenir de último me obliga a condensar un poco más. Creo que la clave de este tipo de oportunidades, porque nosotros la damos así, aquí trabajamos con varias comunidades, sobre todo eudistas y con un componente, si se quiere, confesional, donde se habla de que hemos empezado a cambiar el concepto de que la pandemia no era un enemigo, sino todo lo contrario, lo volvimos un amigo. Y tuvimos que aprender a convivir con él. Y creo que lo que es el trabajo en red y colaborativo es lo que más podemos resaltar. Las anteriores intervenciones en el fondo van a ese carácter. Creo que como nunca antes descubrimos la posibilidad que teníamos de la comunicación y de la tecnología. Nosotros con nuestras 26 instituciones de educación superior lo que hicimos fue reorganizarnos, preguntarnos si podíamos producir o no producíamos producir in situ, pero fuimos superando el tema de la barrera, el tema del desplazamiento y empezamos a producir desde casa. De hecho, nos inventamos un formato que seguramente puede coincidir con muchos, con ese nombre, desde casa. Cómo producir desde casa con las herramientas que tenemos, cómo formarnos desde casa con las herramientas que tenemos y cómo apoyarnos con toda esta serie de recursos tecnológicos. Y eso que nos permitió descubrir nuevos proyectos que gracias a estas alianzas de nuestras asociaciones nos obligó a incorporar no solamente las nuevas tecnologías, sino las redes sociales. Entonces, esa división que había entre las características de cada una de las redes sociales y para qué era, nosotros las integramos al proceso de formación, al proceso educativo. Esto mismo que nosotros estamos haciendo en este instante, pues entonces lo llevamos a un Facebook Live. Esto mismo que nosotros estamos haciendo, lo llevamos a microprogramas con nuevos formatos, en el caso del teatro, de la formación, de la pedagogía, en Instagram, y también lo llevamos a nuevas expresiones, como bien lo expresó Miquel, con una versión de NSC en TikTok. Entonces, ese fue el reto que nos plantearon a nosotros las redes y las nuevas tecnologías. Pero también hay otra serie de retos. Por ejemplo, nosotros veníamos trabajando con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que también está en ATEI y trabaja de manera colateral con nosotros en el canal, en la red tal, la recuperación, preservación del material de archivo.
Ahora más que nunca nos volcamos hacia los grandes repositorios que hay y empezamos a generar nuevos proyectos, nuevos productos que nos propician una reflexión, que nos propician una formación y que también cumplen con ese concepto del entretenimiento. Y allí en lo que nosotros vamos a dejar a disposición de ustedes, pues ahí citamos algunos ejemplos de cómo se podía trabajar con este material, que logró integrar también y romper las barreras generacionales, las barreras de las edades, porque incorporamos equipos muy jóvenes que nos ayudan a hacer todo el análisis del trabajo, que nos ayudan a hacer toda la investigación y con los grandes departamentos de investigación de las universidades a configurar unos nuevos temas y proyectos, ¿sí? Para traerlos al presente, para traerlos a la actualidad y proyectarlos hacia el futuro gracias a estas posibilidades. Y desde luego que la oportunidad de crecimientos tecnológicos. Todos tuvimos que empezar a pensar cómo nos íbamos a integrar con una señal en directo a través de cualquier tipo de tecnología. Nosotros en el canal, con nosotros, nuestra señal se distribuye por señal satelital, pero en el territorio colombiano se distribuye por cable operador. Pero tenemos a disposición nuestra señal que perfectamente el segmento satelital nos da, la cobertura satelital nos da para llegar a toda América, para llegar a una parte de Europa y al norte de África, y a partir de allí empezar a establecer nuevas relaciones con esos nuevos públicos y volver el público muy global. Si bien respetamos los nichos, si bien respetamos las temáticas, si bien respetamos las edades, empezamos a apoyarnos en temas de formación a distancia, en temas de virtualidad que son claves, en temas de teletrabajo y en temas de trabajo en casa. Un país como el nuestro, como en el caso de Colombia, que tiene accidentes geográficos bastante fuertes, pues somos atravesados por las 3 cordilleras, obliga a que a través de la televisión, ¿sí? Le lleguemos a estas comunidades que de otra manera no hubiera sido posible. Total, me parece que es integración y nuevos retos. ¿Cómo vamos a ayudar a todo el tema ahora de la alternancia? Que precisamente ahora que comentábamos, pues en cada país se tuvieron que desarrollar diferentes modelos de salir, estar en casa y combinarlos, porque pues seguimos, entre comillas, amenazados por la pandemia. Pero lo que nosotros hicimos fue como adoptarla, casi que sentarla al lado de nosotros y decir, bueno, ¿cómo podemos convivir? Porque vamos a tener que convivir con ella, ¿cómo nos podemos, entre comillas, hacer amigos y cómo podemos seguir cohabitando? Y creo que ese es uno de los retos, afianzar estas alianzas, transversalizar. Ahora nosotros hablamos de transmisiones cruzadas, ¿sí? Ahora hablamos de a qué tanto público le estamos llegando, no solamente aquí en nuestro país a nivel local o a nivel regional, sino también a qué otras geografías le estamos llegando. Entonces, esos contenidos de los que hablaba Nicolás, nos ha tocado reevaluarlos en función de los territorios. ¿Cómo le estamos hablando a los diferentes territorios? Cuando hablamos con un lenguaje, aunque en este instante a nosotros nos coincidimos con el español, resulta que hay expresiones que hay que manejar de acuerdo con los lugares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros emitimos un contenido de las Naciones Unidas sobre los derechos reproductivos de los jóvenes, ¿sí? Para este año vamos a empezar a emitir otra serie de contenidos. Si reconocen el mismo lenguaje en los diferentes territorios o tenemos que empezar a hacer una serie de versiones. Y el otro reto que ahora se nos impone es cómo entrar a esas plataformas, entre comillas, que llamamos comerciales. En el caso de Zoom, conjunto con ATEI, vamos a empezar a incorporar contenidos por videodemanda a esas grandes plataformas. Eso es un reto bastante grande, porque pues el menú que ofrecen estas grandes plataformas son de muchas posibilidades, pero ese género de la cultura, ese género del documental le es inherente absolutamente a todo el mundo. Y pues no me quiero adelantar, allí vamos a empezar entonces a engrosar esa gran oferta gracias al trabajo que hacemos desde unos contenidos culturales, científicos, educativos, de investigación y, ¿por qué no?, también de entretenimiento. Y lo dejo ahí, Germán, no sé si así también condenso y respondo a la pregunta. Muchas gracias, Germán Tocayo. Pues efectivamente creo que has dado en el punto esencial de la televisión universitaria esta posibilidad que además necesitan todavía tener una vigencia mayor porque los jóvenes consumen de manera distinta, hay que renovarse, hay que reinventarse. Y yo creo que aquí la posibilidad de establecer estos convenios, alianzas, y ahí viene esta segunda pregunta que quisiera compartir con ustedes y que reflexionemos,
principalmente con algo que comentaba Germán, que me parece que es fundamental. Sin lugar a dudas, la pandemia replantea el modelo o hace más masivo y más visible el modelo de consumo de materiales educativos, culturales y científicos. Sin lugar a dudas, gran parte de estas plataformas, es más, lanzaron todavía estas grandes empresas una plataforma muy poderosa. Ahora el cine ha tenido que utilizar estas plataformas para poder hacerse llegar a su público cautivo. Yo les preguntaría, desde su ámbito de aplicación y hacia dónde ven la situación, estos formatos, ¿no? Estas plataformas que tendrán que presentarse ante la televisión educativa y cultural en esta, pues no le llamemos una competencia, porque finalmente la televisión educativa tiene un fin social único, que es contribuir a la formación de la ciudadanía en este mundo interconectado. Pero, ¿qué formatos o qué propuestas ustedes ven para poder articular estas nuevas tendencias, sobre todo esta vinculación entre las plataformas, porque además pues está justamente en el sector central un tema que está vinculado con la infraestructura tecnológica, que esto es evidente? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Miquel. Ahora, haré el micro. Sí, y yo creo que estamos en ese espacio de refundación. Como acababa mi intervención primera, este periodo de resiliencia nos obliga a replantearnos un montón de cosas. Tal vez si no lo hubiésemos tenido, esto hubiera sido muchísimo más lento. La digitalización se ha acelerado, no cabe duda, ¿no? Mucho en todos los espacios. En todos los espacios. La movilidad, el cambio climático que está en paralelo nos está obligando a hacer otra transición, que es la energética, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial está ahí detrás y está avanzando muy a prisa en diferentes aplicaciones y ámbitos. En la producción audiovisual lo estamos viendo, es decir, hemos reducido los equipos de 5 o 6 personas a 2, 3, etcétera, etcétera. Cada vez tenemos unas herramientas más polivalentes, como queramos llamarle, ¿no? Eso ha hecho que también vayamos a formatos con más agilidad, formatos y formas de producir más ágiles en todos los sentidos. Y hay ventajas y desventajas y hay peligros. ¿Qué peligros hay en esta fase en la cual nos encontramos? Pues hay un peligro muy claro, que son los grandes lobbies de la comunicación, que están ya lanzando toda una serie de cosas como esas grandes nubes, esos grandes repositorios, etcétera, etcétera. Incluso nosotros que somos de la parte formativa, universitaria, educativa, esa universidad en la nube, donde ya hay títulos en Google, etcétera, etcétera. Eso yo creo que debemos de reflexionar y muy mucho. Nosotros desde ICATEI estamos intentando, a través de esa posible competencia que tengamos, a esa titulación universal, global, ¿no? que nos va a llegar por esas nubes, ¿no? de los lobbies económicos, cómo hacer frente. Nosotros estamos planteándonos, igual ahora pronto, este verano, planteamos un máster, ¿no? en Iberoamérica, de cómo trabajar las noticias, de cómo generar nuevos formatos para el espacio donde vamos, etcétera, etcétera. Eso nos ha obligado a aliarnos en ATI, a trabajar más cerca de ONU, a trabajar más cerca de los que estamos acá, tal vez UDAL, tal vez desde la red de Nicolás, que ya llevamos alguna negociación, de que tengamos vías de conexión obligatorias. Cada vez más tenemos que estar más unidos, tenemos que tener puntos de encuentro, porque si no, quien puede ganar y tiene más posibilidades de ganar van a ser los grandes grupos, los grandes grupos. Tenemos que unirnos y ser fuertes. En ese sentido, pues nosotros nos hemos puesto en marcha de que esa plataforma, yo cuando os comentaba al principio que era pues una idea tal, le diéramos forma. Ya estamos en una versión muy avanzada, ya tenemos miles de horas en esa nube, que inicialmente es para los socios, pero ahora mismo estamos ya desarrollando el diseño de lo que es propiamente una OTT. Tenemos que ir a una OTT compartida en un gran espacio y una OTT que tenga cosas también, aquellos contenidos que ya tengamos amortizados en cualquiera de nuestras asociaciones,
pueden estar, tenemos que generar ventanas que vayan más allá de los YouTube de los 2008. Tenemos que refundar ese YouTube de 2008. Estamos en 2021, 2022. Tenemos que dar pasos en ese sentido más adelante. YouTube, porque tenga detrás una multinacional y otras ventanas, no tienen por qué hacernos miedo. Debemos de plantear por qué. Porque nuestros contenidos están muy difuminados en esas nubes. Nosotros tenemos que ser capaces de generar esos espacios, de refundarnos. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante tener generar contenidos que sean multiformato, que sean multipantalla y que sean capaces de difundirse en diferentes ventanas, en diferentes canales, etcétera, etcétera. Y por supuesto, tener un background, tener una ventana, una macroventana propia, nuestra nube, nuestra OTT, que nos pueda cobijar a todos. Yo creo que ese es un gran reto que debemos, entre el 21 y el 22, los que estamos acá, y hay más asociaciones en nuestro espacio, de hacer eso posible. Nuestras últimas negociaciones con OEI han sido muy fructíferas, muy positivas, en Virtual Educa también, en fin, en lo que es ONU. Esta semana hemos hecho ya un par de reuniones también para avanzar en varios proyectos en este sentido. Creo que la resiliencia nos debe dar y fortalecer la musculatura de la producción. Esa producción de proximidad que al final la globalidad absorbe y desvanece. Yo creo que es muy importante que tengamos musculatura, que la sepamos mantener, y al final el consumo, muy importante. El público más fidel es el público de proximidad, es nuestro público. El público de lo global, el público de tal es evanescente, va y viene, desaparece. Nosotros tenemos una tendencia siempre de gente, de público, de audiencias que está cerca. Esa cercanía nos mantiene fuertes y debemos de generar contenidos para esa cercanía, pero contenidos que podamos compartir en todo nuestro espacio y diverso culturalmente que es Iberoamérica. Es una propuesta que no sé si compartís de alguna manera, pero que dejo ahí, ¿no? Y me gustaría saber. Gracias, Miquel. Pues, Germán, ¿qué pensáis al respecto? Gracias, muchas gracias, Miquel. Pues, Nicolás, ¿qué te parece? ¿Cómo ves la propuesta? Sobre todo, bueno, creo que esta multiplataforma, una OTT fortalecida de cara hacia compartir contenidos, recursos educativos, imágenes, ciencia, esto le vendría muy bien a la región, no solamente América Latina, Iberoamérica. Es más, podríamos compartir de cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo lo ven desde tal, Nicolás? Sí, lo que a mí más me viene repitiendo en la cabeza los últimos años, inclusive antes de la pandemia, es que esta escena de las OTT nos propone una oportunidad increíble a la televisión educativa. Tú sabes, Germán, que cuando TAL comenzó su operación, TAL fue creada a comienzos del año 2003, yo me incorporé a final de 2003, desarrolló la idea de tener un canal. En aquel momento nacía Telesur y había otras propuestas desde los estados, y TAL, como una organización independiente, decidió con su banco y su red construir una OTT. Entonces, no les llamábamos OTT, era una página web donde vos podías entrar y ver todo tipo de contenidos. Nosotros habíamos creado el Banco de Documentales de América Latina, que había sido un proyecto financiado por el Ministerio de Cultura de Brasil, que había reunido 3.000 horas de la era predigital, digamos, hasta el beta digital, mini DB, DBCam. Y entonces teníamos esa especie de banco online que era una OTT. Y era interesante. Y la manera en que la promocionábamos era como diciendo que era una televisión en internet, pero era como sin tener, todavía creo ninguno en nuestra cabeza, claridades acerca del desarrollo que tomó
todo esto, ¿no? Por diversas cuestiones dejó de operar esa página web y está desarrollando hace un tiempo, a partir de la nueva página web, que hace menos de 2 años que hemos montado, está desarrollando su versión de OTT, que fue lo que siempre la caracterizó. Me parece importantísimo lo que dice, lo que plantea Miquel, y que debería, digamos que la escena cuando tal tenía aquella OTT, por esto venía la cuestión, cuando tal tenía su pre-OTT, su página web donde uno podía entrar y mirar, habíamos descubierto que la National Film Board de Canadá tenía también una página como esa, pero había 2, 3 experiencias. No existía. En cambio ahora, cuando tal ponga online su OTT y también exista AT&T Media ya abierto o con sus miembros, pero digamos online operando, y nos encontramos en un universo completamente distinto al que teníamos cuando hicimos aquella página web, como sustituto, si se quiere, en rebaja de la posibilidad de tener un canal. ¿No? Como opción que tuvimos, como opción que encontramos en aquel momento, que no iba a ser posible tener un canal. Ahora, claro, ¿cuántas OTTs en español hay? Hay muchísimas, pero muchísimas, muchos miembros de tal, y supongo que también de ATEI, porque hay muchos de nuestros miembros que están en ambas confederaciones, tienen su propia OTT. Entonces, en realidad, estamos en una especie de ecosistema de múltiples plataformas, donde de mínima, tomando lo que dice Miquel, de mínima deberíamos tener un sistema de entrelazamiento de todas estas redes, ¿no? Porque yo puedo estar promocionando un contenido que cuando vos entras a mirarlo, en realidad te lleva, supongamos, a AT&T Media, o te lleva a la plataforma de Mundo U, que es el canal Zoom argentino. Es como, no sé, me parece fundamental, me parece muy importante que la TV educativa y cultural, por llamar de alguna manera el espacio que habitamos, que todos habitamos, TV universitaria, TV cultural, educativa, pública, debe terminar de consolidar estas estrategias de circulación digital, terminar de entender que ya no somos televisoras, sino que somos en todo caso espacios de comunicación audiovisual que habitamos un ecosistema integrado por plataformas, por distintos circuitos de circulación de contenidos. A mí me parece que la mutación que van haciendo con el noticiero iberoamericano es espectacular. La idea de que tenés que ir a TikTok y digo, ¿y cómo pienso en el histórico noticiero iberoamericano y pienso en el TikTok? Y me agarro la cabeza porque yo sigo, digamos, tengo 46 años, pero tengo un pensamiento que todo el tiempo tengo que sacarlo de lo analógico para irme a lo digital. Me cuesta todavía. Soy como un mini DB, digamos. Tengo estructura, tengo aspiración digital, pero estructura analógica, ¿no? Matriz analógica. Entonces, bueno, me parece a mí que es muy importante esta construcción, y quería decir que el nuevo mundo, cuyo mayor emblema sigue siendo Netflix, este mundo que habitamos, nuevo, le ha dado con todo a la televisión, a un sector importante de la televisión comercial, a un sector muy importante de la televisión comercial. Pero no le dio no nos ha perjudicado, nos ha obligado a replantearnos, nos ha obligado, digo, en la etapa que hace 10 años yo era coordinador de contenidos de la televisión digital, y se discutía todavía, con todo un sistema de televisión, la interacción de la TV digital. Teníamos una voluntad de la interacción de la TV digital,
y yo un poco la pienso como cuando en la película Volver al Futuro, a Marty McFly del futuro lo despiden y le mandan un fax. Entonces el imaginario del futuro que en los 80 había era que iba a haber faxes dando vuelta, que iba a haber papel por todos lados, y vivimos en el mundo donde intentamos todo el tiempo reducir el papel y donde el papel no circula. Entonces, como que la visión de futuro que solo hace 10 años teníamos, por lo menos muchos de nosotros, todavía operaba en una cosa distinta del espacio que tenemos que habitar hoy. Y entonces, todavía nos falta esa, me lo digo a mí mismo, que en mi rol de ser uno de los que colabora en la articulación de estos distintos espacios, todavía nos falta terminar de entender. Porque hace 10 años creíamos que la TV iba a tener un nivel de interacción, y tiene un nivel de interacción, pero no por el sistema, digamos, transformando hacia otro espacio, transformado. Entonces, bueno, yo creo central y me parece muy importante la propuesta de Miquel, y lo que yo pensaba por ahí, porque venía una pregunta 3, pensaba, pero tiene que ver, sumándome a lo de Miquel, adelantándome a esa pregunta 3, yo pensaba que yéndonos a la televisión científica, que ha tenido un desafío porque se encontró con la pandemia, digamos, nunca fue tan justificada la televisión educativa en su historia. Por eso, en la pregunta original me habían planteado sobre la consolidación. Yo digo, se ha consolidado ya, el año pasado se ha consolidado la televisión educativa en América Latina, y también la televisión, también la divulgación científica. La divulgación científica que en distintas etapas ha tenido claros y oscuros, pero que siempre ha necesitado ser muy militada, muy peleada, muy empujada por sus gestores, por sus productores, ha quedado también en evidencia su necesidad. Entonces, a mí me parece interesante la idea de construir una agenda conjunta sobre las prioridades de la divulgación científica. Una agenda, digamos, a priori de nuestro lado no tenemos el desarrollo que ha tenido, si bien sí tenemos cierto trabajo en una cuestión pedagógica en la divulgación de la ciencia, no tenemos ni de cerca el desarrollo que ha tenido el noticiero iberoamericano, que me parece muy importante. Pero digamos, así que no más desde un lugar de proponer unir, que desde un lugar de llevar adelante en términos de contenido, digamos, de línea, sino sumándome a la línea. A mí me parece importante construir una agenda conjunta acerca de las necesidades de la divulgación científica iberoamericana o latinoamericana, y también tomando muchas de las mejores tradiciones de las organizaciones que ustedes integran, creo que también es necesario construir una campaña de sensibilización dirigida directamente a los gobiernos de la región, a todos los gobiernos de la región, de todos los colores políticos. A mí me parece que como organismos que nos dedicamos a la divulgación de la ciencia, a la televisión educativa, que tenemos una voluntad si en algo coincidimos todos, es en la voluntad de cooperación y de articulación. Entonces, como lo desarrolló en su planteo ya de apertura, Miquel, entonces me parece a mí que sería importante construir esa agenda común y construir como ese discurso común de sensibilización hacia los estados de la región, como un pronunciamiento o una estrategia común en ese sentido. Porque es claro que necesitamos que crezca esa concientización acerca de la necesidad y la razón de ser, o por lo menos institucionalizar eso, aprovechando el envión que en ese sentido la pandemia nos trajo, ¿no? El envión que la pandemia nos trajo. La televisión comercial, además de estar
acosada por los sistemas comerciales de las plataformas digitales que le han comido muchísimo público, han cambiado los modelos de negocios o están cambiando de las principales televisoras comerciales y las que no lo cambian caen. Además de eso, la televisión comercial en general, por lo menos en América Latina, no ha reaccionado en muchos de los países de la mejor manera frente a la pandemia. Ha sido más bien bastante irresponsable, y su irresponsabilidad a través de determinados formatos y programas fue, bueno, el pez por la boca muere. Es muy brutal esa irresponsabilidad. Mientras que, por otro lado, las televisoras educativas, las televisoras públicas, se han convertido en las referencias de información segura y en las instituciones audiovisuales que han acompañado. Así que me parece que que en ese sentido también el posicionamiento donde hemos quedado parados es distinto. Perdón. Gracias, Nicolás. Bueno, yo daría pausa, me parece que ya estás abordando nuestra siguiente pregunta. Creo que hay mucha certeza en el comentario y sobre todo en lo que se está configurando en este conversatorio. Creo que la televisión educativa era una amplia fuerza productora de contenidos, estaba al centro de la educación, la ciencia, la cultura, la transformación de la sociedad a nivel de esta pandemia y lo que hemos tenido en los últimos años con el tema de la transformación digital y el consumo de los contenidos digitales. Hay un replanteamiento del papel de la televisión, de esta televisión analógica a esta televisión digital, donde ya ahora hay que ser este eje colaborativo de nuevos formatos y nuevos contenidos. Ahí yo creo que está el punto y el centro. Y para cerrar este bloque de preguntas, me gustaría que Germán, desde Canal Zoom, ustedes han replanteado muchos de sus aspectos en sus formatos en los últimos años, han hecho de estas uniones de universidades, de universitarios, han sido el tema relevante de escuchar a los universitarios qué es lo que quieren. Yo creo que este sentido tiene que prevalecer en toda la televisión iberoamericana, latinoamericana, donde tengamos contenidos nuevos, frescos, con valor cultural. Tocayo, ¿cómo lo han hecho ahí con este tema de los formatos y los contenidos? Pues mira, Tocayo, yo creo que la necesidad nos obligó a que replanteáramos todo lo que estábamos haciendo, y va en la línea de lo que citaba Miquel y Nicolás en mi primera intervención. Nuestras televisiones o nuestras asociaciones tienen una gran ventaja frente a la televisión comercial. Y voy a empezar por el final de cómo iba a intervenir en esta parte, y es que nosotros nos podemos dar el lujo de explorar, ¿sí? Y eso hace parte de la investigación, ¿sí? Porque no quiere decir que lo vamos a hacer de la manera más creativa y más abierta. Nosotros no estamos condicionados por el rating, nosotros no estamos condicionados por el anunciador, lo cual no quiere decir que no manejemos con responsabilidad nuestros recursos. Todo lo contrario. Creo que cada una de las asociaciones que estamos aquí representadas somos un ejemplo multiplicador del dinero. Y la pandemia y los nuevos formatos nos obligaron a pensar en eso que ya veníamos trabajando, que es la producción a bajo costo, ¿sí? La economía de escala. Nosotros como nunca antes nos podemos integrar. Qué maravilla es que nosotros podamos desarrollar un formato en Argentina, ¿sí? Y a partir de un libro de producción o de una Biblia, o en España, lo podamos hacer en toda Iberoamérica. Y de esta manera podemos empezar a compartir contenidos que de otra forma sería muy difícil de producir. Ya lo dijo Miquel. Los grupos de trabajo ahora son más pequeños, somos más polivalentes. Aquí en Colombia tenemos un dicho que es todero, eso es muy diferente, que es hacer de todo. No tenemos que hacer lo que hagamos, lo tenemos que hacer bien. Y aquí yo creo que esa economía de escala nos obliga a que también como gremios y como asociaciones, lo que indicaba Nicolás, invitar y convocar a través de la articulación y la integración a los gobiernos. Ahora más que nunca, este es el tipo de contenidos, de plataformas y de televisiones que busca la gente porque le genera una tranquilidad, le genera una veracidad, ¿sí? Que está sujeta a una investigación y a un rigor, si se quiere, científico. Explorar los formatos tradicionales, pero también hibridar con nuevos formatos, nos obliga no solamente a hibridar los formatos de contenido, sino a hibridar los formatos de emisión. Tener canales de televisión satelital, tener plataformas
nos permite pensar en cómo cruzar toda esa serie de contenidos. Y creo que todos los avances tecnológicos son complementarios. Estuviéramos en una red como ATI, donde podemos intercambiar y coproducir contenidos, ese 25 o 30%, ¿sí?, que se refleja hoy en día en nuestras programaciones o en la programación del canal, hubiera sido muy difícil. Hubiéramos tenido que llenar, en el buen sentido de la palabra, la cuota con nuestras propias instituciones, pero dense cuenta cómo cada vez tenemos una mayor presencia. Entonces, yo creo que es articular toda esta serie de posibilidades, identificar qué es lo que tenemos en común y aparentemente qué es lo que nos distancia, ¿sí?, para que creemos unos vasos comunicantes y tengamos la preeminencia que hoy en día tienen otro tipo de televisiones, tener la participación de televisiones públicas que han tenido mucha experiencia en el desarrollo de la televisión a nivel mundial, ¿sí?, como una TV España, como una Deutsche Welle, como una televisión italiana, creo que nos permite mirar cuáles son esas experiencias para integrarlas a las propias y generar nuevas posibilidades. Y desde luego que trabajar con los jóvenes. Yo creo que esa combinación de experiencia y juventud, como en el caso nuestro, nuestros equipos son muy jóvenes. Yo podría decir que el único mayor, en el buen sentido de la palabra, en el canal soy el suscrito, pero trabajamos con gente que todo el tiempo se está replanteando las nuevas posibilidades. En este instante nosotros ya empezamos a incursionar, ¿sí?, en formatos propios de la tecnología, propios de las mismas redes, como le estaba diciendo. Entonces ya estamos preparando contenidos 360, ¿sí?, que te obligan a pensar de otra manera, en cómo integrarlos a todo lo que se está haciendo. Ya los contenidos no son solamente transmedia o crossmedia, sino que tenemos que irlos allá. Y eso es gracias a las inmensas posibilidades que nos dan este tipo de plataformas, este tipo de canales, que es la exploración. Gracias, Germán. Gracias, tocayo. Pues bueno, creo que estamos llegando a un punto crucial de nuestra discusión, que evidentemente fue hacia allá en este sentido del replanteamiento de la televisión educativa, y creo que el punto focal de la discusión es la convergencia. ¿Cómo hacemos converger ideas, necesidades, proyectos de una televisión educativa iberoamericana que posibilite la facultad para que nuestra sociedad tenga acceso a recursos educativos? ¿Qué haríamos? Y sobre todo aquí ya quisiera yo cerrar la pregunta para nuestros tres grandes ponentes, que en verdad nos permiten visualizar cuál será sobre todo este papel relevante que tendrá para nuestras sociedades iberoamericanas el uso de la televisión educativa. Una larga tradición encontrar estos recursos educativos, más ahora que nuestras bibliotecas y nuestros centros educativos cerrados, pues podríamos hacer uso de la televisión educativa en este tipo de plataformas, de alianzas, para buscar estos recursos educativos históricos de la ciencia, poder incorporarlos en nuestra formación universitaria. Gran parte de nuestros espectadores que se conectan y dan cita el día de hoy son profesores y profesoras universitarias y de todo el sistema educativo en general. Así que yo quisiera preguntarles a los tres y darnos este mensaje para toda la sociedad, para los profesores, la comunidad educativa, académica, científica. ¿Cuáles serán estas nuevas alianzas que tendremos que encontrar? ¿Cuáles serán los ejes estratégicos de en esta convergencia por la televisión educativa, cultural iberoamericana para la difusión y la divulgación de la ciencia? Así que, Miquel, por favor, a modo también de conclusión, de despedida, el último bloque de intervenciones. Adelante, Miquel, por favor. Ya estábamos, de hecho, antes de la pandemia, en este proceso que se inició hace años, a finales de los 90, en las convergencias. Estas convergencias progresivas que llegaron ya bien adelantado en 2015-2020 a la convergencia de contenidos. Eso que todo es web, todo está funcionando, todo es interactivo y lo que es el consumo disruptivo. Qué duda cabe que este proceso en el cual ya estábamos, esta pandemia nos ha hecho que avancemos, que la velocidad que llevamos en el cambio sea más a prisa, ¿no? Y de esto tenemos que sacar muchas conclusiones. Es decir, lo decía ya de alguna manera, tenemos un posible gran problema, y es que los grandes grupos en esta fase en la cual estamos nos pueden pasar, nos pueden anular, pero nosotros tenemos otras ventajas. Es decir, el foco que no teníamos, que era la divulgación de la ciencia, todo eso
los grandes lobbies, los grandes programas, los contenidos de tal lo tenían olvidado. 4 series de televisión de última generación sacaban algo de la historia de la ciencia, lo que teníamos que buscar en los anales de la filmografía. Eso lo hemos, el contexto nos lo ha llevado a primer plano, y eso es materia prima y básica de lo que hemos hecho a día a día. Por lo tanto, jugamos en ventaja. Esos contenidos son los importantes. Y también estábamos en un momento de peligros, con la falta de verificación, con lo que son las fakes, etcétera, etcétera. Todo este torbellino ha hecho que nosotros nos posicionemos, que verifiquemos. Las fakes en cualquiera de las grandes cada día se están persiguiendo más. Hemos hecho que los estados están más vigilantes que nunca. Siempre hay excepciones, y no hablo de ninguno de los estados de nuestra gran comunidad, ¿no?, de naciones, que es Iberoamérica, porque hay muchas excepciones aún, por desgracia. Pero todo esto nos ha hecho que tengamos musculatura, sepamos utilizar la coyuntura. Y para eso no hay más que trabajar para afuera, no para nosotros, trabajar juntos, intentar buscar sinergias, intentar buscar puntos de conexión, que esta nube pública se fortalezca, porque si no, la otra nube, la privada, nos va a poner en las tinieblas perpetuas. Yo creo que ese no es el camino, que estamos en un buen momento para avanzar y que es necesario que establezcamos puntos de conexión, de convivencia, de convergencia, sí o sí. Muy bien, Miquel, pues un gusto escucharte y pues efectivamente este sentido propositivo tomaremos desde la UDUAL, desde ACECIC, para seguir colaborando y trabajando y principalmente fortaleciendo la cultura en Iberoamérica. Muchísimas gracias, Miquel. Pues Nicolás, adelante, por favor. Me parece que también ya habías dado una serie de agendas por donde tendrían que ir. Indiscutiblemente el papel de los gobiernos y las alianzas estratégicas en esta convergencia van situadas en el papel de tal. Adelante, Nicolás. Coincido en el espíritu de lo que suscribo el espíritu de lo que Miquel acaba de plantear. Digamos que la razón de ser de nuestra organización y en lo personal, el recorrido de casi mis últimos 20 años de trabajo profesional tienen ese signo, el de la cooperación y el de la articulación. Creo que el escenario nuevo que se resignifica cada día, porque no sé si cuando lo conocí a Miquel ya existía TikTok. No sé, creo que no, o yo no lo conocía. Entonces, quiero decir que la escena va mutando como el virus muy rápidamente. Y entonces sí, suscribo plenamente, creo que tenemos que encontrar esos puntos de encuentro. Trabaja hace muchos años en un banco de contenidos que araña las 1000 horas en la era digital, y que tiene entre 3000 y 4000 de su era predigital. Hace una distribución habitual, que es el signo básico, fundamental de su historia, y todos conocen a Tal por eso, donde en 4 momentos al año compartimos con los canales un paquete nuevo de contenidos que forma parte de nuestro banco, más allá de los acuerdos y alianzas particulares que se generan en paralelo, donde siempre aparecen cosas nuevas. Desarrollamos una línea de coproducción también muy característica y muy fuerte, que ha realizado muchas coproducciones regionales y algunas intercontinentales importantes, con 50 canales de todo el mundo en lo concreto, y también una política de académica no mucho menos desplegada que la que comanda y lleva adelante, y le he reconocido a Miquel y a Germán también, más enfocada hasta ahora en la práctica muy concreta,
de los propios gestores y productores de los canales, y menos enfocada en la perspectiva, como la última publicación que presentaron uno de los encuentros en que estuvimos, el libro que presentaron, excelente, con una discusión muy importante que plantean. Entonces, desde esas, volviendo al punto, desde esas líneas de Tal, que Tal trabaja como una tradición propia, muy vinculada a la acción concreta, en términos de que Tal fue constituida por gestores propios, por productores propios de las televisoras, y desde ese lugar se gestó. Desde ese lugar estamos abiertos a colaborar y a articularnos y a buscar los puntos de encuentro que nos sumen a todos y que sobre todo nos permitan juntos construir un tejido superador del que ya existe. Esa es nuestra esencia y desde ahí nos podemos vincular, reconociendo ese recorrido que nuestra organización lleva adelante, porque además es básicamente nuestra razón de ser y nuestra característica. Diríamos que, yo podría decirles directamente que así como muchos digamos, como muchos profesionales tienen un recorrido académico muy importante, un recorrido iluminador, en el personal de algunos de quienes hacemos Tal hace muchos años, nuestro recorrido básicamente ha sido el trabajo en red y la sinergia. Es como que hemos realizado un máster en sinergia de alguna manera, porque es básicamente lo que hemos trabajado y lo que ha sido nuestra propia esencia característica por nuestra propia práctica. Entonces, desde ese lugar estamos plenamente abiertos, reconociendo esa historia de la que venimos, porque es la que nos ha identificado y la que nos ha formado, por lo menos a título personal, sin lugar a duda. Me parece muy importante sumar como agenda que ya queda casi como mesa de trabajo hacia, por fuera, en bambalinas, digamos, por fuera de la escena. A mí me parece muy importante agregar la cuestión, y sobre todo pensando en el peso y la fuerza de una organización como la UDUAL, la idea de una agenda común, porque desde nuestros diferentes lugares, incluso a Tal y a TEI, que se encuentran en un montón de puntos de trabajo, donde coinciden, tienen puntos de lo que en política sería terminales, tiene terminales diferentes, tiene puntos de diálogo distintos, entonces en conjunto, y con la UDUAL y las estructuras universitarias como la que ha generado y la creación de Canal Zoom, creo que una agenda común sería muy importante, porque tocaríamos muchos lugares juntos al mismo tiempo, de manera diferente. Yo lo sumaría verdaderamente a esa mesa de trabajo. Muchas gracias, Nicolás. Pues efectivamente creo que esta pandemia nos implicará reforzar nuestra colaboración. Hemos tenido y hemos, yo creo, estado más en contacto que en ningún otro momento. Así que hay que aprovechar este momento histórico, no dejarlo pasar y sobre todo concretar nuestras grandes alianzas. Tocayo, Germán, desde Colombia, ¿cuál es la perspectiva que ustedes ven como televisión, como un medio, como una red de televisoras universitarias y sobre todo ante estos nuevos retos? Adelante, Tocayo. Parodiando para allá una frase de algún líder, yo creo que debemos, yo insisto en que tenemos que combinar las diferentes formas, ¿sí? De contenidos y de expresión tecnológica. Y para no extenderme, sumarme a la inquietud de Miquel y de Nicolás, y hacerlo evidente a través de nuestras parrillas de programación. En el caso de Zoom, tenemos toda la disposición, toda la disponibilidad de empezar a conformar la presencia, ya no solamente de los miembros y de los afiliados, sino la presencia de las asociaciones. Entonces, utilizando ese parámetro de las franjas, ¿sí? Empezar a evidenciar los diferentes tipos de franjas que generan las asociaciones. Ejemplo,
Podríamos tener, nosotros tenemos una franja que es muy puntual en el canal que llama Franja Visa, que es allí donde nosotros emitimos todos esos contenidos, la mayoría de contenidos que recibimos por coproducción, por intercambio, que escalamos de los repositorios en nuestro canal. Podríamos empezar a hacer, en el caso de Zoom, sí, la franja TEI, la franja rectal, y seguramente en el tiempo vamos a la franja dual. Ustedes también tienen un canal en YouTube, ¿cierto? Como primero, para legitimar lo que son las asociaciones. Y muy seguramente en el tiempo, ¿sí? Cuando empecemos a verlo, más allá de que cuál es la franja de cada quien, ¿sí? Empezamos a integrarnos, y en ese sentido pasa como los lenguajes, ¿cierto? Los diferentes acentos que tenemos en nuestras regiones. Uno perfectamente puede identificarlos, pero a la larga hay un lenguaje común, que es el mismo idioma que nosotros estamos hablando, y en este caso que es el audiovisual. Entonces ponemos a disposición esas posibilidades y que también se evidencian, ¿sí? en las plataformas, en las páginas web. Estos segmentos de intercambio de comunicación logran hacer que la gente note que somos una gran comunidad, ¿sí? Una comunidad que no está regida por ningún tipo de frontera, ningún tipo de barrera, más allá que la formación, más allá que la integración, más allá que hablarnos mediante el lenguaje que es el audiovisual. Yo lo dejaría ahí, Germán, y como siempre, pues nosotros nos ponemos a disposición para empezar a combinar toda esta serie de agendas, toda esta serie de encuentros y toda esta serie de expresiones que tenemos en un T-Morfosis, que tenemos en un ICATEI, que tenemos en en una rectal formación, y así sucesivamente las diferentes expresiones que tenemos a nivel local. Y máxime cuando lo decía Miquel, esa es la oportunidad que nosotros tenemos, esa es la gran ventaja que nosotros tenemos. Y eso que no alcanzamos a hablar ya en puntual de cómo manejamos la programación de cara a los otros usos horarios. Por ejemplo, nosotros somos 24 horas. Entonces ya nosotros no pensamos en una programación solamente para el territorio colombiano, sino que ya sabemos que en este instante, ¿sí? Nos llevan 6 horas en tal país y que tenemos que pensar en cómo replicamos ese contenido para que mientras que nosotros estamos aquí en América durmiendo, allá están repasando los contenidos. Y cuando están allá, en el día habitual, nosotros qué estamos haciendo aquí, porque pues ya es una integración global. Muchas gracias, Germán, y pues un saludo muy especial a Miquel y a Nicolás, y gracias por la oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias. Y ahí quedan las diferentes diapositivas y formatos de expresión que hemos desarrollado como ejemplo de integración y de contenidos y de trabajo del archivo y otra serie de validaciones. Muchas gracias, tocayo Germán Pérez, director de Canal Zoom Universitario. Pues bueno, ha sido una discusión muy rica, sobre todo hemos tenido distintas intervenciones y concepciones desde la televisión educativa iberoamericana, la televisión en América Latina y la televisión universitaria con este canal colombiano universitario que además desde UDUAL y ASESIC hemos también mantenido un trabajo colaborativo. Sin lugar a dudas, los retos tecnológicos, pedagógicos, de nueva sociedad del conocimiento, y además, pues ahí está el punto de convergencia en esta sociedad iberoamericana, latinoamericana. Sumemos esfuerzos, sumemos a todos los sistemas educativos y culturales para hacer alianzas estratégicas en beneficio de la población, en beneficio de nuestras y nuestros docentes que nos están viendo, y que hagan uso de los materiales educativos que pueden tener a partir de nuestros propios protagonistas que están el día de hoy. Recuerden que tenemos un stand virtual en esta Semana Iberoamericana de Educación. Ahí vamos a colocar los links de cada uno de ellos, de ATEI, de TAL y de Canal Zoom, para que ustedes puedan ver el gran trabajo que hacen y sobre todo la difusión de la cultura, la ciencia y además el gran valor que tiene la televisión iberoamericana y la televisión educativa. Agradecerles a todas, y a nombre de Smart Technologies, la Asociación Española de Cine e Imagen Científico, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y el Espacio Común de Educación Superior en Línea, también agradecer a nuestro anfitrión de esta reunión, a la red CUDI y a la red TAL, que también ha estado sumándose en toda esta vinculación de difusión. Agradecerles a los tres ponentes, les haremos llegar su constancia respectivamente, y sin lugar a dudas, estas charlas deberán de continuar en otros espacios, en otros momentos, desde América Latina y desde Iberoamérica. A nombre de todos los organizadores, gracias por participar y hasta la próxima. Que estén muy bien.